Deberíamos subir al escenario juntos como gemelos. Él recibió una ovación de pie. A mí me pronunciaron mal el nombre y me tocó una fila vacía al son de una canción. Me quité el birrete de graduación, se lo entregué a mamá y le dije, puedes darle este también. Nadie salió detrás de mí. Me llamo Craig. Tengo 22 años. Y si hace 6 meses me hubieras dicho que una ceremonia de graduación sería lo que finalmente abriría 2 décadas de disfunción familiar como una piñata llena de esquirlas emocionales, me habría reído. Pero aquí estamos. Abróchate el cinturón, porque esta historia es todo un viaje. Tengo un hermano gemelo llamado Colton. Gemelo idéntico, técnicamente. Aunque, mientras crecíamos, cualquiera habría pensado que éramos de 2 especies completamente distintas por la forma en que nuestra familia nos trataba. Colton era el sol. Yo era la cosa que casualmente estaba cerca del sol, recibiendo de vez en cuando un poco de calor ambiental cuando nadie prestaba atención. Déjame retroceder un poco. Nuestros padres son Dale y Sarice. Mi padre es director regional de ventas de una empresa de equipos agrícolas y mi madre está a cargo de la recepción de una clínica odontológica de tamaño mediano. Crecimos en una casa de una sola planta con 3 habitaciones en las afueras de Tulsa, Oklahoma. Nada lujoso. Tampoco nada roto. Al menos no en la superficie. Teníamos una vida decente para los estándares de la mayoría de las personas. 2 autos en el garaje, un trampolín en el patio trasero, iglesia los domingos cuando mamá se sentía lo bastante culpable, parrilladas con los vecinos durante el verano y fútbol americano los sábados en otoño. Desde afuera, éramos la definición de una familia normal de Oklahoma. Pero debajo de toda esa normalidad había una corriente de favoritismo tan fuerte que podría haber alimentado una central hidroeléctrica. Colton siempre fue el elegido. El que recibía los aplausos más fuertes en la liga infantil de béisbol. El que tenía sus trabajos de arte pegados en el refrigerador mientras los míos terminaban en el reciclaje. El que tenía a ambos padres presentes en las reuniones escolares, mientras que las mías apenas conseguían una nota adhesiva sobre la encimera que decía, ¿cómo te fue? No exagero cuando digo que no puedo recordar una sola vez en que mi madre nos mirara a los dos, uno al lado del otro, y eligiera prestarme atención a mí primero. Ni una sola vez. Ni en los cumpleaños, ni en los días festivos, ni cuando los dos nos enfermamos de gripe al mismo tiempo y ella literalmente se quedó sentada al lado de la cama de Colton leyéndole cuentos mientras yo sudaba solo entre mis sábanas. Y lo peor es que Colton lo sabía. No era ajeno a ello. Se apoyaba en esa situación. No de una manera cruel cuando éramos niños. Sinceramente, solo aceptaba el trato de la realeza como lo haría cualquier niño. Pero, a medida que crecimos, se volvió más deliberado. Empezó a posicionarse como el gemelo principal, el que hablaba primero las conversaciones, el que nos presentaba ante personas nuevas diciendo, soy Colton, y este es mi hermano Craig. Como si yo fuera un accesorio que estaba obligado a llevar consigo. Aquí es donde las cosas empiezan a cobrar importancia. Colton y yo estudiamos en la Oklahoma State University. La misma universidad, carreras diferentes. Él estudió gestión deportiva y yo contabilidad. Los dos estábamos a punto de graduarnos el mismo semestre, en la primavera de 2026, con nuestros títulos de licenciatura. Y, por primera vez en nuestras vidas, íbamos a cruzar el mismo escenario el mismo día, frente al mismo público. Pensé que quizá, solo quizá, ese sería el gran igualador. 2 títulos, el mismo peso, el mismo logro. Nadie podría distorsionar eso. Me equivocaba, obviamente. Unos 3 meses antes de la graduación, nuestra madre creó un grupo con toda la familia, tías, tíos, abuelos, primos, todos. El asunto del grupo era, el gran día de Colton. No, el gran día de los gemelos. No, la graduación de Craig y Colton. Ni siquiera una celebración genérica de graduación. Solo, de Colton. Su nombre, en singular y en posesivo. Me quedé mirando aquello durante un minuto entero, me dije a mí mismo que estaba interpretando demasiado las cosas y seguí adelante. Clásico Craig. Los mensajes empezaron a llegar sin parar. Sarice estaba coordinando las reservas en un restaurante para una cena después de la ceremonia en un asador del centro. Estaba organizando un panel de fotografías para la fiesta que se haría en la casa después. Mandó a hacer camisetas personalizadas, y cuando digo personalizadas, hablo de verdad. Decían, la familia orgullosa de Colton Beber, promoción de 2026, con su foto de graduación impresa en la espalda. Encargó 24 de ellas. No había ninguna versión con mi nombre. No había ninguna versión con los nombres de los dos. Había 24 camisetas celebrando a un solo gemelo, repartidas entre todos los familiares que iban a asistir. No dije nada. Solo observé cómo seguían llegando los mensajes. Mi tío Vance respondió con una cadena de emojis de fuego. La abuela Lorraine dijo que estaba rebosando de orgullo. Mi primo Dicken preguntó a qué hora debía llegar. Y ni una sola persona, ni una, dijo, oigan, ¿y Craig? Déjame contarte algo sobre ser el gemelo ignorado. Desarrollas un sexto sentido para eso. Aprendes a bajar tus expectativas de antemano para que la decepción no duela tanto. Te entrenas para sonreír cuando alguien te llama por el nombre de tu hermano. Aprendes a ocupar menos espacio, a hablar más bajo, a necesitar menos. Pero hay un límite. Hay una línea en la que ese instinto de autopreservación que construyes empieza a desgastarse, y te das cuenta de que ya no te estás protegiendo. Simplemente estás desapareciendo. Llegué a esa línea la noche en que conduje hasta la casa de mis padres para dejar un juego de llaves de repuesto que mi madre me había pedido y vi la pancarta.
Estaba extendida sobre la barandilla del porche delantero, medía casi 2 metros de ancho y había sido impresa profesionalmente. Felicidades, Coulton, con una fotografía ampliada de su último año y el nombre de su carrera debajo. Las luces del porche estaban encendidas, iluminándola como si fuera un letrero. Me quedé sentado en el coche, en la entrada de la casa, durante 5 minutos enteros, simplemente mirándola. Cuando entré, mamá estaba en la cocina acomodando los centros de mesa para la fiesta. Pequeños jarrones de vidrio con flores azules y naranjas, los colores de la OSU. Cada uno tenía una etiqueta que decía, Coulton Beber, licenciado en Gestión Deportiva, 2026. Dejé las llaves sobre la encimera y dije, con la mayor naturalidad que pude, quedaron muy bonitos. ¿Hay alguno para mí también? Ni siquiera levantó la vista. Solo dijo, ay, cariño, también vamos a tomarte muchas fotos a ti. No te preocupes. Eso fue todo. Ese fue el alcance de mi reconocimiento. También vamos a tomarte muchas fotos a ti. Como si yo fuera un invitado en el evento de otra persona que, con suerte, terminaría apareciendo al fondo de una buena fotografía. Esa noche conduje de regreso a casa y me quedé sentado en el estacionamiento de mi apartamento, con el motor apagado, durante casi 20 minutos. No estaba llorando. No estaba enojado. Todavía no. Simplemente estaba haciendo cuentas. 22 años siendo el segundo. 22 años aceptando educadamente las migajas de una mesa que yo también había ayudado a construir. Y, 2 semanas después, cruzaría un escenario frente a 300 personas, y la única sección que estaría aplaudiendo llevaría el rostro de otro hombre estampado en el pecho. A la mañana siguiente recibí un mensaje de Coulton. No una llamada, un mensaje. Decía, oye, hermano. Mamá me dijo que pasaste por aquí. Gracias por las llaves. Ah, y otra cosa, voy a dar un discurso en la ceremonia. El departamento me eligió. Está genial, ¿no? Respondí, es increíble, hermano. Felicidades. Y entonces me quedé mirando el teléfono, y algo muy silencioso cambió dentro de mí. No era enojo. No era tristeza. Era algo más estructural que eso. Como si una pared de carga dentro de mi pecho simplemente hubiera decidido que ya no quería seguir soportando peso. Abrí la página de graduación de la universidad y confirmé el horario de mi ceremonia. Confirmé que mi nombre estaba en la lista. Confirmé mi lugar. Y entonces hice algo que nunca había hecho en 22 años siendo Craig Beber, el otro gemelo. Empecé a hacer un plan. Nada dramático. Nada vengativo. Solo un plan que, por primera vez, estaba completamente centrado en mí. A 2 semanas de la graduación, la pancarta ya estaba colgada, las camisetas ya estaban impresas, el restaurante ya estaba reservado y nadie tenía idea de que el gemelo callado por fin había dejado de estar callado por dentro. Las 2 semanas previas a la graduación pasaron rápido. Demasiado rápido para que mi familia notara lo que estaba haciendo, que era exactamente la intención. Déjame poner el escenario. El discurso de Coulton para el departamento era un gran acontecimiento. La carrera de gestión deportiva lo había elegido como orador estudiantil, lo que significaba que tendría 3 minutos en el podio antes de la entrega de los títulos. Mamá trató aquello como si lo hubieran invitado a hablar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Me llamó 4 veces esa semana, y todas las llamadas eran sobre el discurso de Coulton. ¿Qué corbata debía usar? ¿Debía memorizar el discurso o usar notas? ¿Creía yo que debía empezar con un chiste? Respondí todo correctamente. Definitivamente debía memorizarlo. Un chiste funcionaría muy bien. La corbata azul marino. Fui servicial. Fui comprensivo. Fui el personaje secundario perfecto. Y desempeñé ese papel con precisión quirúrgica, porque necesitaba que todos estuvieran cómodos. Necesitaba que estuvieran relajados y sin sospechar nada. Mientras tanto, yo hacía mis propios movimientos. Primero, me puse en contacto con 3 personas. Mi mejor amigo desde el primer año de la universidad, un chico llamado Emmett, que fue mi compañero de habitación durante 2 semestres y entendía mi situación familiar mejor que cualquier otra persona. Mi novia desde hacía 14 meses, Sloan, que había visto el favoritismo desarrollarse en tiempo real en cada cena familiar a la que asistió. Y mi asesor académico, el Dr. Tolliver, quien había escrito una carta de recomendación tan elogiosa que casi me hizo llorar cuando la leí. Esto es lo que nadie de mi familia sabía. Mientras Coulton se preparaba para dar un discurso de 3 minutos para el departamento, yo estaba construyendo, en silencio, algo significativamente más grande. Me gradué summa cum laude, el primero de mi promoción en contabilidad. Mi promedio general era de 3,94. Completé 2 pasantías, una en una firma regional de contabilidad y otra en la oficina del Contralor del Estado. Y recibí el premio Dawson Art Grove, el mayor reconocimiento académico otorgado por la Facultad de Administración a un estudiante que se gradúa. Solo un estudiante recibe ese premio cada año. Y ese estudiante cruzaría el escenario 2 semanas después mientras su familia llevaba camisetas con el nombre de otra persona. No les había contado nada de eso a mis padres. Ni sobre mi promedio. Ni sobre el premio. Ni sobre las pasantías. Nada. Hice lo que estás pensando. ¿Por qué? ¿Por qué no les contaste? Porque lo intenté. Lo intenté durante 4 años. Cada vez que mencionaba una calificación o un logro, la conversación cambiaba de tema en menos de 30 segundos. ¡Qué bien, cariño! Ah, por cierto, ¿supiste que Coulton llegó a la final del campeonato universitario de rugby? Todas. Y cada una de las veces. Así que dejé de ofrecer esa información. Y ni una sola persona de mi familia pensó en preguntar.
El doctor Tolliver me había contado que recibiría un reconocimiento individual durante la ceremonia. Al ganador del premio Dawson Hargrove lo llaman al escenario por separado, estrecha la mano del decano de la facultad y recibe el premio frente a toda la promoción. Es un momento. Un verdadero momento. Y mi familia lo vería suceder, lo hubiera planeado o no. Pero aquí es donde las cosas se volvieron realmente afiladas. La mañana de la graduación. Fui temprano a la casa de mis padres porque Sarisa insistió en que toda la familia fuera junta. Entré y la casa parecía un museo dedicado a Colton Bever. Había globos en la sala, un pastel sobre la encimera con su nombre escrito con glaseado azul, y una pila de aquellas camisetas personalizadas sobre la mesa del comedor, listas para ser repartidas. Papá estaba acomodándose el cuello de la camisa frente al espejo del pasillo. Me vio y dijo, ¿listo para hoy, hijo? Asentí y respondí, sí, papá. Estoy listo. Sonrió, me dio una palmada en el hombro y dijo, tu hermano está nervioso por el discurso. Ve a decirle que lo va a hacer de maravilla. Subí y encontré a Colin, caminando de un lado a otro por su habitación. Sostenía unas tarjetas de notas y ensayaba las palabras en silencio. Cuando me vio, pareció aliviado. Craig, gracias a Dios. Lee esto y dime si el final está demasiado cursi. Lo leí. Estaba bien. Era ese tipo de discurso motivacional genérico sobre perseguir los sueños y nunca rendirse. Le dije que estaba muy bien y que al público le encantaría. Me miró y dijo, gracias, hermano. En serio. Sé que hoy es un gran día para los dos. Y por un instante casi creí que hablaba en serio. Pero entonces añadió, mamá contrató al fotógrafo para mis cosas justo después. Así que trata de no irte muy lejos, para que puedan tomar algunas fotos de los dos juntos. Mis cosas. El fotógrafo era para sus cosas. A mí me habían invitado a quedarme cerca, por si necesitaban un figurante. Sonreí y respondí, no me lo perdería por nada. La ceremonia se celebró en el centro de convenciones de la ciudad. Cuando llegamos, toda la familia ya estaba reunida en el vestíbulo. Más de 20 personas. Todas llevaban aquellas camisetas personalizadas debajo de los abrigos. La abuela Lorraine incluso había pegado piedras brillantes en la suya. El tío Vance la llevaba metida dentro del pantalón de vestir, como si fuera ropa de trabajo. Mi primo Dicken, a quien realmente apreciaba, era el único que parecía un poco incómodo. Me llamó aparte y dijo en voz baja, hermano, por lo que valga, creo que lo de las camisetas está un poco mal. Lo miré y respondí, te lo agradezco, Dick. Y lo decía en serio. Pero ya no necesitaba su compasión. Necesitaba más o menos 90 minutos. La ceremonia comenzó. Colton y yo nos sentamos en sectores diferentes, ya que pertenecíamos a facultades distintas. Yo estaba rodeado de compañeros de contabilidad y finanzas. Personas que sabían exactamente quién era yo y todo lo que había logrado. Mi amigo Emmett estaba 2 filas detrás de mí. Sloan estaba entre el público, justo detrás del área reservada para los profesores. Exactamente donde le había pedido que se sentara. El discurso de Colton tuvo lugar al comienzo del programa. Subió al podio, ajustó el micrófono y pronunció sus 3 minutos de discurso como un profesional. Le doy ese mérito. Era carismático, seguro de sí mismo, y al público le encantó. Cuando terminó, la sección donde estaba mi familia estalló en aplausos. Una ovación de pie. Las camisetas personalizadas aparecieron debajo de los abrigos como un flash mob perfectamente coordinado. Más de 20 personas se pusieron de pie, aplaudiendo, saludando y levantando sus teléfonos. Colton sonrió e hizo un pequeño gesto con la mano desde el escenario. Ese era su momento, y lo vivió plenamente. Entonces comenzó la entrega de los títulos. Se realizó por facultades, en orden alfabético. La facultad de administración iba antes que la facultad de educación, así que mi promoción fue llamada primero. Cuando dijeron mi nombre, el maestro de ceremonias lo pronunció mal. Craig Weber. No Weber. Weber. Era un detalle pequeño, claro, pero dolió como un corte de papel sobre una quemadura de sol. Mientras cruzaba el escenario, miré hacia la sección donde estaba mi familia y vi exactamente lo que esperaba. Mamá estaba mirando el teléfono. Papá conversaba con el tío Vance. La abuela Lorraine acomodaba la correa de su bolso. Ni una sola persona me estaba mirando. La fila vacía no era literal, pero era exactamente así como se sentía. 24 personas. Todas con las mismas camisetas. Y ni un solo par de ojos dirigido hacia mí mientras recibía mi título. Emmett aplaudió desde su asiento. Sloan se puso de pie sola en su sección y gritó tan fuerte que la chica que estaba a su lado se sobresaltó. El doctor Tolliver, sentado con los profesores, me dedicó un gesto de aprobación con la cabeza y una sonrisa discreta. Esas 3 personas me veían. Mi familia, no. Pero la ceremonia todavía no había terminado. Y lo que vino después era algo para lo que nadie en la sección G, fila 12, estaba preparado. El decano volvió al micrófono y dijo, antes de continuar, tenemos un reconocimiento especial. Cada año, la Spears School of Business entrega el premio Dawson Hargrove al estudiante graduado que ha demostrado el más alto rendimiento académico, excelencia profesional y compromiso con la comunidad universitaria. Me puse de pie. Me acomodé la toga. Y caminé hacia el escenario por segunda vez esa mañana. Esta vez, solo. Esta vez, por mi nombre. Esta vez, con todo el auditorio mirándome. Y fue en ese momento cuando mi madre finalmente levantó la vista del teléfono. El decano pronunció mi nombre completo por el micrófono, claro como una campana esta vez. Craig Allen Weber.
sin errores de pronunciación, sin vacilaciones. Mencionó mi promedio, mis pasantías, la recomendación del cuerpo docente, y el hecho de que yo era el primer estudiante en 4 años en recibir el premio por decisión unánime del comité. Los aplausos de la sección de la Facultad de Administración fueron inmediatos e intensos, porque esas eran mis personas, las que se sentaron a mi lado en los seminarios de legislación tributaria y me vieron pasar noches enteras estudiando en la biblioteca. Ellas lo sabían. Crucé el escenario, estreché la mano del decano, recibí la placa de reconocimiento y me giré hacia el público. No miré hacia la sección de mi familia. Miré a Sloan. Estaba de pie, con las 2 manos cubriéndose la boca y las lágrimas corriendo por su rostro. Emmett se había puesto de pie en su fila y aplaudía con las manos levantadas por encima de la cabeza, como si hubiera anotado el touchdown de la victoria. El Dr. Tolliver estaba radiante. Y, en la sección G, fila 12, 24 personas con camisetas iguales con el nombre de Coulton Bever permanecían sentadas en completo silencio. Podía sentirlo sin siquiera mirar. Ese silencio específico que ocurre cuando las personas se dan cuenta de que han quedado al descubierto. Volví a mi asiento. La ceremonia continuó. Coulton recibió su título unos 40 minutos después, y la sección de la familia volvió a cobrar vida. Pero ahora era diferente. Más contenida. Más incómoda. Como si celebrar con tanto entusiasmo de repente se hubiera vuelto inapropiado y no lograran entender exactamente por qué. Cuando la ceremonia terminó y los graduados comenzaron a salir, no fui al punto de encuentro de la familia. Fui directamente al vestíbulo, encontré a Sloan y la abracé durante unos 30 segundos sin decir una sola palabra. Emmett apareció un minuto después y dijo, hermano, eso fue lo más satisfactorio que he presenciado en un edificio público. Me reí. La primera risa auténtica que soltaba en semanas. Y los 3 caminamos hacia la salida. Fue entonces cuando apareció mamá. Atravesó la multitud rápidamente. Papá venía unos pasos detrás. Coulton lo seguía enseguida, todavía con el birrete puesto y una expresión de confusión en el rostro. Craig, espera. ¿A dónde vas? Tenemos una reserva en el restaurante dentro de 1 hora. Me detuve y me di la vuelta. Estaba tranquilo. Ensayé ese momento cientos de veces en mi cabeza. Pero no necesité el ensayo. La calma era real. Llevé la mano a la cabeza, me quité el birrete de graduación y se lo extendí. Ella lo miró como si le estuviera entregando una granada. ¿Qué estás haciendo? Preguntó. Puedes darle este también a Coulton, respondí. Agrégalo a la colección. Parpadeó, confundida. Craig, ¿de qué estás hablando? Tenemos que tomar fotos. No. Ustedes tienen que tomar fotos de Coulton. Al final, de eso se trata hoy, ¿no? El gran día de Coulton. Eso decía el grupo de la familia. Eso decían las camisetas. Eso decía la pancarta en el porche. Yo solo soy el hermano que, por casualidad, también se graduó el mismo día. Papá dio un paso al frente con esa voz controlada de padre que usa cuando cree que una situación se puede resolver solo con el tono. Hijo, estás haciendo una escena. Vamos al restaurante y hablamos de esto después. No estoy haciendo una escena, papá. Solo me estoy yendo. De hecho, es exactamente lo contrario de hacer una escena. Entonces habló Coulton. Craig, vamos, hermano. No hagas esto. Hoy fue increíble para los dos. Lo miré. Coulton, ¿sabías que me gradué summa cum laude? Dudo. O sea, sabía que te había ido bien. ¿Sabías que gané el premio Dawson Art Grove? ¿Ese que el director acaba de entregarme frente a 3000 personas? Cambió el peso de un pie al otro. Sí lo vi. Fue muy bueno. ¿Lo sabías antes de hoy? Silencio. Nadie lo sabía, dije. Porque nadie preguntó. En 4 años de universidad, ni una sola persona de esta familia me hizo una sola pregunta importante sobre mis estudios. Ni sobre mi promedio. Ni sobre mis pasantías. Ni sobre mis planes profesionales. Nada. Y está bien. Sinceramente, ya hice las paces con eso. Pero no voy a sentarme en un restaurante con 24 personas usando tu cara en la camiseta y fingir que hoy fue sobre los dos. Porque no lo fue. Nunca lo sería. El rostro de mamá pasó por unas 6 expresiones distintas durante ese discurso. Y finalmente se detuvo en una de dolor. Craig, eso es muy injusto. Estamos orgullosos de ti. Siempre hemos estado orgullosos de ti. Entonces, ¿por qué no me miraron cuando crucé el escenario? Abrió la boca. Y no salió ninguna palabra. Porque no había una buena respuesta. No me había mirado. Ella lo sabía. Y el hecho de que yo también lo supiera significaba que la mentira que estaba a punto de decir no tenía dónde sostenerse. Me giré hacia Sloan, que estaba unos pasos detrás, con los brazos cruzados y una expresión capaz de cortar vidrio. Vamos a comer. Miré a Emmett. ¿Vienes? Ya estoy buscando el menú, respondió, levantando el celular. Salí del vestíbulo del centro de convenciones sin mirar atrás. Nadie me siguió. Ni mamá. Ni papá. Ni Carl. Ni la abuela Lorraine. Ni el tío Vance. Ni una sola de las 24 personas con camisetas iguales. La puerta de vidrio se cerró detrás de mí y me quedé de pie en la acera unos 3 segundos, simplemente respirando. El sol de Oklahoma me dio en la cara, y me di cuenta de que mis manos estaban completamente firmes. Sin temblores. Sin esa sacudida de adrenalina. Solo calma. Caminé por el estacionamiento y, por primera vez en 22 años, el espacio vacío detrás de mí no se sintió como rechazo.
Se sintió como una elección. Sloan manejó. Emmett fue en el asiento del copiloto y subió la música a propósito, exactamente como la necesitaba. Terminamos en una pequeña parrilla cerca del campus, de esas con rollos de papel en la mesa y té dulce servido en frascos de vidrio. Pedí un plato de pecho de res ahumado y me lo comí todo sin mirar el celular ni una sola vez. Los mensajes empezaron a llegar alrededor de las 2 de la tarde. Primero mamá, luego papá, luego Coulten, luego la abuela Lorraine, luego el tío Vance. Todos eran variaciones del mismo tema. Nos avergonzaste. Arruinaste el día. Tienes que pedir disculpas. Se suponía que era una celebración familiar. Fíjate en cómo lo planteaban. Yo arruiné el día. Yo los avergoncé. No era, perdón por ignorarte. Ni, deberíamos haberlo hecho mejor. Era solo una avalancha de personas que me vieron irme y decidieron que el problema era que me había ido, no el hecho de que me hubieran dado todas las razones para hacerlo. No respondí a ninguno. Ni ese día. Ni esa noche. Volví a mi apartamento, dejé la placa de reconocimiento sobre la mesa y me quedé sentado en silencio. Sloan se quedó conmigo, pero me dio espacio, y eso es una de las cosas que amo de ella. Sabe cuando necesito su presencia sin necesidad de hablar. Alrededor de las 9 de la noche llegó otro mensaje. Era de Deacon. Decía, oye, hermano. Solo quiero que sepas que investigué. Lo del premio Dawson Argrove es realmente importante. Estoy orgulloso de ti y siento lo que pasó hoy. Por todo. Respondí, gracias, Deke. Significa más de lo que crees. Y lo decía en serio. En una familia de más de 20 personas, exactamente una se tomó el trabajo de buscar en internet lo que yo había logrado. Una. Esa proporción lo dice todo. Después apagué el celular, abrí la laptop y comencé a hacer algo que probablemente debía haber hecho años antes. Empecé a documentarlo todo. No por enojo. No por resentimiento, sino por la comprensión muy clara y muy tranquila de que las personas que debían quererme por igual nunca tuvieron intención de hacerlo. Y la única persona que alguna vez iba a proteger los intereses de Craig Beber era el propio Craig Beber. Lo que encontré en esos archivos durante las siguientes 72 horas hizo que el desprecio en la graduación pareciera apenas un calentamiento. Así que, pasa esto. Cuando eres estudiante de contabilidad, tienes un promedio casi perfecto y 2 pasantías en el currículum, desarrollas un conjunto muy específico de habilidades. Aprendes a leer documentos financieros como otras personas leen novelas, buscando huecos en la historia. Cuando vuelves esa mirada hacia tu propia familia, los huecos no solo aparecen, gritan. Todo. Empezó con una pregunta que nunca antes me había hecho. ¿A dónde se fue mi dinero? Déjame explicarlo. Cuando Coulten y yo cumplimos 18 años, nuestro abuelo paterno, Joe Beber, falleció. El abuelo Joe de la vieja escuela, pasó toda su vida trabajando como mogaderos cerca de Pusa. No era rico según los estándares de las grandes ciudades, pero tenía tierras y ahorros. Y había creado un fondo fiduciario para cada uno de los nietos. Partes iguales. Yo sabía eso desde pequeño, porque abuelo Joe siempre nos lo contaba cada día de acción de gracias. Cada uno de ustedes tendrá algo esperándolo cuando tengan la edad suficiente para saber cuidarlo, decía guiñándolo loco, como si fuera el mejor secreto de todo el mundo. Cuando cumplimos 18 años, papá nos dijo que los fondos habían sido distribuidos. Coulten recibió el suyo, cerca de $48,000, que usó para comprar una camioneta, para pagar algunas deudas de tarjeta de crédito y darle el enganche de un apartamento mejor. Le pregunté a papá por el mío y me respondió, lo pusimos en un fondo familiar para educación, para ayudarte a pagar a una universidad. Lo acepté sin cuestionarlo, porque tenía 18 años y confiaba en mi padre. No hice preguntas. No pedí documentos. Simplemente acepté y seguí adelante. 4 años después, sentado en mi apartamento, 3 días después de graduación, reuní todos los registros financieros a los que tenía acceso y empecé a usar información. Lo que encontré me hundió el estómago. Mi universidad había sido pagada por una combinación de becas académicas y ayuda estudiantil federal. Cada semestre me inscribía en todas las becas y ayudas disponibles. Y, sumando a Pell Grant, Oklahoma Tuition, ID Grant y 3 becas de mérito diferentes, mis costos directos de matrícula durante los 4 años fueron inferiores a $6,000. Tenía los comprobantes. Porque soy el tipo de persona que guarda todas las cartas de concesión de ayuda financiera en una carpeta debidamente identificada. Entonces, ¿a dónde fueron los $48,000 del fondo dejado por la abuelo Joy? Llamé al administrador del fondo, un pequeño bufete en Bambarsville que había manejado la sucesión del abuelo Joy. La mujer era la que le cauteló al principio, pero después de confirmar mi identidad y demostrar que era uno de los beneficiarios no nombrados, abrió el expediente. El fondo se había liberado por completo cuando cumplí 18 años. El cheque fue emitido a nombre de Dave Beber como tutor legal, acompañado de un formulario de autorización firmado con mi nombre. Le pedí que me enviara una copia de ese formulario. Cuando llegó a mi correo una hora después, lo estuve mirando durante mucho tiempo. La firma en la línea donde decía beneficiario no era la mía. Ni siquiera se parecía. Alguien había firmado mi nombre con un garabato rápido y suelto que no tenía absolutamente nada que ver con mi firma. Abrí el formulario de mi licencia a conducir, emitida ese mismo año, para compararlo. Era como el día y la noche. Mi padre había falsificado mi firma, había recibido mis $48,000, me había dicho que el dinero se usó para pagar la universidad y se lo había quedado todo. Mientras yo trabajaba en el empleo de medio tiempo y veía videos instantáneos para pagar mis gastos, el dinero de mi propio fondo fiduciario desapareció en los gastos de otra persona.
No llamé a mi padre. No llamé a mi madre. Tampoco llamé a Colton, aunque una parte oscura de mí se preguntaba si él lo sabía. En su lugar, llamé a alguien que realmente pudiera ayudarme. Un abogado llamado Harlan Goss. Harlan había sido recomendado por el Dr. Tolbert, cuyo cuñado trabajaba en derecho sucesorio. Me reuní con Harlan en su oficina la mañana siguiente. Era un pequeño despacho en el sur de Tulsa, con olor a alfombra vieja y café fuerte. Tenía poco más de 50 años, era directo, imperturbable y tenía ese tipo de rostro que se sugiere haber escuchado historias peores que mía incluso antes del desayuno. Le expliqué todo. El fondo fiduciario. La firma falsificada. Los registros universitarios. La discrepancia. Harlan miró el formulario de autorización durante unos 10 segundos, lo dejó sobre la mesa y dijo: esto es falsificación y apropiación indebida de la distribución de un fondo fiduciario perteneciente a un menor de edad. Su padre cometió un delito. Me quedé procesando esa palabra por un instante. ¿Delito? ¿Mi padre? El hombre que me llevó mi primer día de universidad. El hombre que dio una palmada en el hombro la mañana de la graduación y me dijo que tranquilizara a mi hermano por el discurso. ¿Un criminal? Harlan continuó. Dijo que tenía varias opciones. Iniciar una demanda civil para recuperar el dinero, presentar una queja formal ante la División de Supervisión de Fondos Fiduciarios del Colegio de Abogados de Oklahoma, o si quería ir a la vía más extrema, presentar una denuncia penal ante la Fiscalía del Distrito por falsificación y desvío de fondos. Recomendó comenzar por la vía civil y usar la posibilidad de una acción penal como presión, si mi padre decidía no cooperar. Le dije que preparara todo. Toda la documentación de la demanda civil, una notificación formal de cobro y un borrador de la derivación a una vía penal. Quería todo volarse al completo, aunque nunca tuviera que usarlo. Durante las 2 semanas siguientes trabajé en 2 frentes. El primero fue la preparación legal con Harlan. Contrató a un perito en análisis documental para comparar mis firmas conocidas con la firma del formulario de fondo fiduciario. El informe fue definitivo. La firma de la autorización era incompatible con mi caligrafía en 16 de las 20 características medibles. En opinión profesional del perito, casi con certeza había sido hecha por otra persona. El segundo frente actuaba como si todo fuera completamente normal. Necesito que entiendas lo difícil que fue eso. Cada cena de domingo, cada conversación en el grupo familiar, cada llamada casual a la mamá preguntando si ya me había cortado el cabello. Respondía con el mismo Craig tranquilo y agradable de siempre. Preguntaba por la búsqueda del empleo de Colton. Elogiaba las macetas nuevas del jardín de mamá. Ayudaba a papá a resolver problemas desde el portátil por teléfono. Era el hijo perfecto. Y ninguno de ellos sospechaba que una notificación extrajudicial con sus nombres estaba dentro de una carpeta marrón sobre la mesa de Harlan Goss, lista para ser enviada. Sloan lo sabía todo. Ella fue quien se sentó a mi lado en la oficina de Harlan y tomó notas. Emmett conocía la mayor parte de la historia. Deacon, el único miembro de la familia en quien confiaba, sabía que algo estaba mal, pero aún no le había contado los detalles. Quería mantener sus manos limpias hasta estar listo. La notificación estuvo lista un martes por la tarde. Harlan me llamó y la leyó por teléfono. Era directa, profesional y devastadora. Identificaba la liberación del fondo fiduciario, la autorización falsificada, los registros universitarios que demostraban que el dinero nunca se usó en mi educación y exigía la restitución completa de los $48,000, más los intereses acumulados, totalizando aproximadamente $57,200, en un plazo de 30 días. Si no había pago, se presentaría una demanda civil y las pruebas de la falsificación serían enviadas al fiscal del condado de Tulsa. ¿Quiere que la envíe?, preguntó Harlan. Respiré hondo. Pensé en la pancarta del porche, en las camisetas, en mi nombre mal pronunciado, en las miradas vacías de la sección G. Pensé en el Craig de 18 años, confiando en su padre al hacer una pregunta simple y recibiendo una mentira igual de simple como respuesta. Envíela. La carta llegó a la casa de mis padres un jueves por la mañana. Sé exactamente la hora de entrega porque, a las 11:47 de esa mañana, mi celular se iluminó con una llamada de Dale Weber. La dejé sonar. Luego volvió a sonar. Después llegó un mensaje de mamá con solo 3 palabras: llámanos ahora. Puse el celular en silencio, lo volteé sobre la mesa y volví a estudiar para el examen de CPA. La tormenta había llegado. Y yo estaba listo para ella. Lo que no esperaba era el mensaje de voz que mi padre dejó a las 12:15. Su voz no estaba enojada. Era algo peor. Estaba asustada. Y las personas asustadas, estaba a punto de descubrir, hacen cosas increíblemente desesperadas. El mensaje de voz de papá duraba 43 segundos. Lo escuché 2 veces, porque algunas cosas necesitan oírse más de una vez para poder creerlas. La voz empezó firme. El mismo tono controlado de Dale Weber que usaba al vender equipos a un ganadero desconfiado. Pero al final se quebró como concreto viejo. Craig, habla tu padre. Hoy recibí una correspondencia que necesito tratar contigo con urgencia. No sé con quién has estado hablando ni qué tipo de consejo has recibido, pero esto es un asunto de familia y debe quedarse dentro de la familia. Vas a llamarme hoy. No mañana. Hoy. La frase que se me quedó grabada fue asunto de familia. Él había robado $48,000 de su propio hijo, falsificado una firma para hacerlo, y su primer instinto fue tratarlo como una conversación de mesa de comedor. Eso me dijo todo sobre cómo iban a ser las cosas si aceptaba jugar bajo sus reglas. Así que no lo acepté. Llamé a Harlan y le conté sobre la llamada. Él respondió: perfecto.
Eso significa que la carta llegó. No respondas la llamada. No respondas a ninguno de ellos. Deja correr el plazo de 30 días y deja que conviva con eso. Ese era el plan. Pero mi familia no sabe esperar. 3 días después de que llegó la carta, Coulton apareció en mi apartamento. Sin aviso. Sin mensaje. Solo tocó la puerta a las 7 de la noche. Abrí. Y ahí estaba él, todavía con ropa de trabajo. Su rostro tenía esa expresión específica que había visto miles de veces mientras crecía. La expresión que decía que mamá lo había enviado a resolver algo. ¿Puedo entrar?, preguntó. Me hice a un lado. Entró, miró el apartamento como si estuviera haciendo inventario y se sentó en el sofá sin invitación. Sloan estaba en el dormitorio. Pude escucarla quedarse en silencio. Craig, ¿qué demonios está pasando?, preguntó. Mamá ha estado llorando 3 días. Papá no puede dormir. Recibieron una carta de un abogado diciendo que estás amenazando con mandar al papá a prisión. No a prisión. Investigación. Legalmente hay diferencia. No hagas esto. No me hables con esa voz de contador creído. Háblame como tu hermano. Me senté frente a él. Está bien. Cuando cumplimos 18 años y el fondo del abuelo Lloyd se distribuyó, papá me dijo que mi parte había ido a un fondo familiar de educación. No fue así. Mi universidad se pagó con becas y ayudas. Los $48,000 fueron entregados a papá usando una firma falsificada y terminaron en algún lugar que no era mi educación. Esto no es una acusación. Es un hecho documentado. Coulton permaneció en silencio durante un largo momento. Más tiempo del que esperaba. Entonces dijo algo que me golpeó de otra forma. Lo sé. 2 palabras. Secas. Sin emoción. Solo una confesión disfrazada de afirmación. ¿Sabes exactamente qué?, pregunté. Sé lo del fondo. Papá me lo dijo hace unos 2 años, cuando pedí dinero para el depósito de un apartamento. Dijo que el fondo familiar se había usado para reparaciones de la casa y para la camioneta de Coulton. Se detuvo. Mi camioneta. Dejé que eso se asentara. Parte de mi herencia había sido usada para comprar la camioneta de mi hermano. La misma camioneta con la que Coulton llegó a mi apartamento para convencerme de dejarlo pasar. Y no pensaste que debías decírmelo. Es nuestro padre, Craig. Es un ladrón, Coulton. Alguien que cometió falsificación contra su propio hijo. Esto no es un desacuerdo familiar. Es un crimen. Coulton se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. ¿Qué quieres? Mamá y papá van a arreglarlo. Podemos resolver esto sin abogados. No es solo por el dinero, dije. Es porque nadie en esta familia me ha tratado nunca como alguien lo suficientemente importante como para merecer honestidad. Ni sobre el fondo. Ni sobre la graduación. Ni sobre nada. Tú recibiste una ovación de pie y 24 camisetas iguales. Yo tuve mi nombre mal pronunciado y una fila vacía. Y ahora descubro que mi herencia ayudó a pagar su camioneta y la remodelación de la cocina de mamá. Coulton no tuvo respuesta para eso. Solo se quedó sentado, con la mandíbula apretada, mirando al suelo. Después de un minuto, se levantó y dijo, voy a hablar con papá. Dile que hable con Harlan. Él ya lo sabe. Coulton se fue. Cerré la puerta detrás de él, me apoyé contra ella y solté el aire. Sloan salió del cuarto, se sentó a mi lado en el suelo y me tomó la mano sin decir una palabra. Esa mujer es una fortaleza. El plazo de 30 días de la notificación extrajudicial terminó un miércoles. Papá no pagó. No llamó a Harlan. En su lugar, me envió una carta escrita a mano de 6 páginas, explicando que el dinero había sido prestado para gastos familiares y que demandar a su propio padre era algo que yo jamás podría deshacer. En esa última parte tenía razón. No se puede deshacer. Ese es justamente el punto. Harlan presentó la demanda civil el jueves. Beber contra Beber, Tribunal de Distrito del Condado de Tulsa. Apropiación fraudulenta, falsificación y violación del deber fiduciario. Junto con la demanda, envió al despacho del fiscal el informe pericial de grafoscopía y los registros de mi universidad para su análisis. Las consecuencias fueron inmediatas y espectaculares. Mamá me llamó 11 veces en un solo día. No respondí. Papá intentó otro enfoque y llamó a Sloan, lo cual fue un error catastrófico de cálculo, porque Sloan respondió con el tono más educado posible que toda comunicación debía hacerse a través de los abogados y que le deseaba una buena noche. El tío Vance dejó un mensaje de voz llamándome desagradecido. El hombre que llevaba una camiseta con la cara de mi hermano, mientras ignoraba por completo mi existencia, tenía opiniones muy firmes sobre la gratitud. El único miembro de la familia que no entró en la ola fue Dicken. La mañana siguiente a la presentación de la demanda, me mandó un mensaje. No conozco todos los detalles, pero sé que no harías esto sin una razón. Estoy de tu lado. Dicken es la única persona de ese árbol genealógico que planeo mantener en mi vida. Algunas ramas valen la pena conservarse. El proceso civil avanzó más rápido de lo que esperaba. Papá contrató a un abogado llamado Pruitt, que parecía especializado en enviar correos llenos de amenazas y perder firmeza durante los testimonios. La defensa inicial de Pruitt era que el uso del dinero del fondo fiduciario había sido una decisión financiera legítima tomada por los padres. Ese argumento duró exactamente hasta que Harlan presentó el informe del perito en grafoscopía durante la primera audiencia de pruebas. El juez miró las firmas comparadas, miró a Pruitt y preguntó, «Doctor, ¿es consciente de lo que su cliente está pidiendo que este tribunal acepte?» Pruitt pidió un receso. 20 minutos después, volvió con una propuesta de acuerdo.
Restitución total de los $48.000, más $9.200 de intereses acumulados, pagados en 12 cuotas mensuales, a cambio de retirar la derivación penal. Harlan me miró. Asentí. Aceptamos. Al final, la fiscalía decidió no presentar cargos penales, en parte porque el dinero estaba siendo restituido. Me conformé con eso. No necesitaba ver a mi padre esposado. Necesitaba mi dinero, mi dignidad y una ruptura definitiva. La primera cuota llegó a mi cuenta 30 días después. Depósito directo. Miré la notificación y no sentí casi nada. Ni triunfo, ni alivio. Solo una silenciosa sensación de equilibrio. Como un edificio que estuvo inclinado durante décadas, finalmente volviendo a su posición correcta. Eso fue hace 4 meses. Hoy la situación es esta. Aprobé el examen de CPA en el primer intento. Estoy trabajando en una firma en el centro de Tulsa. Es un puesto de nivel inicial, pero con un camino claro de crecimiento. Y cada noche vuelvo a un apartamento que pago con el dinero que yo mismo gano. Sloan y yo nos mudamos juntos el mes pasado. Emmett vive a solo 3 cuadras y todavía jugamos al baloncesto todos los martes por la noche en el centro comunitario. Mi vida es simple. Y es buena. No hablo con mis padres desde que se cerró el acuerdo. Cero contacto. Mamá todavía manda mensajes de vez en cuando. Generalmente alguna versión de "te extrañamos". Los leo. No respondo. Y no siento culpa por eso. Courtney contactó una vez. Mandó un mensaje diciendo que esperaba que algún día pudiéramos reconstruir nuestra relación. Agradecí la intención detrás de eso. Pero tampoco respondí. Reconstruir requiere una base. Y la nuestra estaba hecha de papel de seda y favoritismo. La placa del fondo fiduciario enviada por la administradora del patrimonio del abuelo Lloyd sigue con mi nombre. El premio Dawson a Grove sigue sobre mi escritorio. Y, en algún armario de una casa de una sola planta a las afueras de Tulsa, hay 24 camisetas personalizadas con el nombre del gemelo equivocado acumulando polvo. Ese día me quité el birrete y se lo entregué a mi madre porque estaba cansado de fingir gratitud por personas que nunca fingieron siquiera interesarse por mí. Me fui porque quedarme habría significado aceptar, una vez más, que valía menos. Nadie fue tras de mí. Y esa solía ser la parte de la historia que más dolía. Pero, sinceramente, hoy es la parte por la que estoy más agradecido. Porque cuando nadie va tras de ti, nadie puede impedir que sigas adelante. Mi nombre es Craig Weber. Me gradué summa cum laude, la más alta distinción académica en latín, que significa con los más altos honores. Conseguí cada una de las cosas que tengo. Y nunca más voy a entregar mi birrete a nadie.